Versículo 11 dice, pues, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Tomen en cuenta que Pablo les está tratando de llevar a mostrar una vez más a Jesús, que Jesús es superior a Moisés, Josué, los ángeles, Abraham, y que incluso el servicio de Jesús es superior al de los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Jesucristo, cuando Él fue sacrificado en esa cruz, no entró en el templo hecho de manos, en el templo de Jerusalén. Entró en el lugar celestial y puso la sangre sobre el altar eterno en la presencia de Dios. Ahora, tomen en cuenta eso. Vean el versículo de nuevo, el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levita. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Miramos la semana pasada cómo es que Abraham, cuando venía de la victoria de Kedorlaomer, de los reyes, de los 5 reyes que vinieron contra Lot y lo secuestraron, y Dios le dio la victoria, antes de que llegara el rey de Sodoma, llegó un rey sacerdote llamado Melquisedec. Lo miramos la semana pasada, que no tenía ni principio de días ni final de días, que no se conoce ni papá, ni mamá, ni padre, ni madre. ¿Por qué? Porque es eterno, dice Pablo. Dios levantó un sacerdocio diferente completamente al de Aarón. Aarón venía de la descendencia de la tribu de Leví, mientras que Jesús venía por medio de José, de la descendencia de Judá, de la cual Moisés no habló nada de ello, como dice el versículo que acabamos de ver. A lo mejor ustedes se preguntarán, pastor, ¿qué de los sacerdotes dentro de la iglesia tradicional católica romana? ¿Qué de ese sistema? Ya que ellos se autodeclaran que pueden perdonar pecados, que solo a través de ellos, de su sistema religioso, se puede estar posiblemente bien con Dios. Ellos establecen la forma en que los hombres deben de orar. Ellos establecen las ceremonias, los rituales que deben de cumplir. Y ellos creen que tienen mejor posición ante Dios que los demás. En otras palabras, creen en una supremacía religiosa sobre los demás. Es interesante que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15, Dios le habla a una de las iglesias y le dice que la doctrina de los nicolaitas, la cual Jesús aborrece. La palabra nicolaita o Nicolás venía de un hombre que había conocido al Señor y creía que tenía una superioridad sobre los demás. Laicos, que quiere decir gente, y Nico, que quiere decir sobre la gente. Eso, ellos empezaron a establecer y decir, nosotros tenemos mejor posición que los demás ante Dios.
Cuando ustedes hablan con algunas personas de ellos, de su sistema, ellos incluso les van a citar escrituras, que si no están preparados van a decir, es cierto. Van a citar a lo mejor Juan capítulo 20, versículo 23, cuando el Señor le dijo a quien le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quien se los retengan, les serán retenidos. Pero el Señor no se refería a que nosotros tenemos la facultad de perdonar los pecados de los seres humanos. Solo Dios perdona pecados, ¿amén? ¿Qué quiso decir el Señor con ello? Que al predicar el Evangelio de Cristo Jesús, de gracia, Jesucristo había muerto, había resucitado, y ahora el Señor los está mandando a predicar el Evangelio de gracia y de perdón. Y cuando salimos a compartir el Evangelio de Jesucristo, entonces si la persona acepta a Jesús, le podemos declarar, le podemos afirmar, le podemos asegurar, tus pecados han sido perdonados por Dios. Eso es a lo que se refiere esa escritura. Entonces, si la persona no acepta a Jesucristo, le podemos también decir, tus pecados por no haber aceptado el Evangelio de Cristo Jesús, que Dios nos da a través de su Hijo, tus pecados no han sido perdonados. Y si mueres en esa condición, porque la vida no la tienes, no te pertenece a ti, no la tienes comprada, eso solo le pertenece al Señor, entonces tú puedes quedar separado de Dios eternamente en un lugar llamado infierno. Tus pecados no han sido perdonados. A los que les retuvieren sus pecados les serán retenidos. Eso es a lo que se refería Jesús. Otro de los pasajes que a lo mejor ellos pueden citar como dentro de este sistema es 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Y enseguida, ¿qué dice? Real sacerdocio. Pedro le escribe a la iglesia en general, no a un grupo en particular, que ellos son real sacerdocio, un pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué virtudes vamos a anunciar? ¿De una iglesia? ¿La doctrina de algún grupo en particular? No, vamos a anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Anunciamos no nuestra propia virtud, nuestro propio mensaje. Anunciamos que Jesús es la fuente de vida y de salvación para todas aquellas personas que se acercan a Él arrepentidos y le reciben como Señor y Salvador en sus vidas. Quiero que vean algo más ahí en los versículos 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y vean el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor
pacto. Una vez más quiero repetirlo, que el sacerdocio de Aarón es descrito aquí como un sacerdocio débil e ineficaz. Y era débil y ineficaz, porque no apuntaba hacia el sacrificio, hacia la perfección, hacia la santidad, sino solamente hacia la ley y hacia el cubrir los pecados en la conciencia. Por eso era necesario que alguien estuviera en una comunión íntima con Dios Padre y en una constante intercesión con Dios a favor de los hombres, que nada interrumpiera esa intercesión. Escuchen esto y pongan atención en esto. Jesucristo era rey, sacerdote y sacrificio. Amén. En el Antiguo Testamento no van a encontrar ningún rey sacerdote. De hecho, no podían tener los dos oficios, sino se tenía que levantar a alguien que fuera según el poder de una vida indestructible, como dice el versículo 16. Es decir, que no sería de una mera naturaleza humana. Era 100% hombre, 100% ¿qué? Dios. Era un Dios en la carne redimiendo a un mundo caído. 100% hombre, 100% Dios. Este sacerdote, Jesucristo, que guardó la ley por ellos como hebreos y por nosotros también. Es interesante porque Pablo describe en el capítulo 9, ahí mismo en Hebreos, en el versículo 10, cómo es que era el servicio del sacerdocio arónico. Vean ahí. Versículo 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, quiere decir ceremonias, rituales y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el versículo 13 dice algo interesante, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y de la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación ¿de qué? Vean ahí. ¿De qué? De la carne, es de la conciencia, no del alma. Santifican para la purificación en la carne. Es decir, el servicio de Aarón solo eran leyes y ceremonias rituales. Qué interesante que este grupo en esta secta mundial, donde se declaran que solamente a través de ellos pueden llegar a Dios, me refiero a este grupo tradicional, ellos dicen que se tienen que seguir estableciendo leyes, ceremonias y rituales. Entonces, ¿por qué se levantó Cristo Jesús como sumo sacerdote? Quiero que vean el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y vean el versículo 19. Pues nada perfeccionó ¿qué? La ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa mejor esperanza? Cristo. Cristo Jesús es esa mejor esperanza. Aarón solamente
o los descendientes de Aarón solamente apuntaban hacia la ley. Hacían sacrificios de animales que cubrían la conciencia. ¿Recuerdan ustedes cuando antes no conocían o no conocíamos al Señor y nos decían, ¿saben qué? Antes de participar de la Santa Cena tenían que hacer ¿qué? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que ir a confesarse. Y ya cuando se confesaban, su conciencia estaba tranquila. Igual de esa forma Aarón, su conciencia quedaba, y decían, la sangre de ese cordero, de ese macho cabrío, me ha cubierto. Pero apuntaba, no era solamente eso, apuntaba a que alguien inocente tuvo que morir porque ellos no pudieron guardar la ley. Y Dios demanda perfección, amén. Nadie fue perfeccionado por la ley. Como dice estos versículos que acabamos de leer. La ley decía, no matarás. Porque en el corazón del hombre existe que ellos pueden quitar la vida cuando ellos quieren hacerlo, ante cualquier otra persona. No robarás. La ley decía, no robarás. Uno de los mandamientos existía porque el corazón del hombre no tiene llene, es codicioso, ambicioso y tiene y nunca llena ese vacío. Solo Jesucristo llena ese vacío. No adulterarás. Es otro de los mandamientos del Señor que ahora se guardan en Cristo Jesús, solamente en el Señor, obedeciendo al Señor. No, y el no adulterar mostraba la lascivia y los deseos desordenados que están en la mente y en el corazón del hombre. Ahora, escuchen lo siguiente. Pongan atención en lo siguiente. Porque lo que vamos a ver enseguida es increíblemente maravilloso en cuanto a la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí a lo mejor podremos comprenderlo o podrán comprenderlo? No sé cuántos del Espíritu de Dios les dará la iluminación para escucharlo y entenderlo y vivirlo en sus vidas. Ahora, quiero que vean los siguientes versículos. Versículo 20. Y esto fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un, ¿mejor qué? Pacto. La semana pasada aprendimos a escuchar y a creerle a Dios en lo que Él dice que es verdad. Amén. Que le probemos a Él en ciertas cosas. Y no voy a redundar en esto. Mi pregunta es para ustedes, capilla, que si no creemos lo físico, lo material, ¿podremos creer lo espiritual? Si no creemos algo que se ve, que se manifiesta en lo físico, en lo material, en lo temporal, ¿podremos creer algo que no se ve? Yo no sé cuál sea su profesión de todos ustedes, en algunos lo sé. Usted pudiera ser un maestro, una maestra, un estudiante, un albañil, un mecánico, un chofer, un doctor, un empleado, un ama de casa, un pastor, un evangelista, una profesionista, un profesionista. Pero si no le cree a Dios en lo físico, ¿cómo le creerá lo espiritual? Y escuchen esto y pongan atención en lo siguiente.
No se distraigan. La ley del Antiguo Testamento solo mostraba que era sombra de una ley espiritual, invisible, que demanda una completa obediencia y sumisión. El creerle a Dios. Es interesante lo que dijo el científico Albert Einstein. El campo es la única entidad de la materia. El campo es la única entidad en la materia. Y tenía razón ese científico judío. Porque él se refería a que algo invisible podía manifestarse. Algo invisible podía manifestarse visiblemente. En su mente existía la bomba atómica, que más tarde alguien la construiría. Si alguien quiere saber la fuente de la materia, no puede ir a la materia, ¿amén? Si alguien quiere saber de dónde viene todo lo que vemos, tentamos, no puede ir a la materia. Tiene que ir al campo, a algo invisible. La palabra del Señor nos muestra en Hebreos, más adelante lo vamos a ver, que Dios hizo las cosas visibles de lo que, de lo invisible, de lo que no se ve. Como hijos de Dios, hay tantos problemas en la sociedad, vemos tantos problemas en la sociedad, en las vidas de los demás, en todo sentido. Hay enfermedades en los cuerpos y muchas veces queremos arreglar el problema de esa enfermedad en el cuerpo. Hay problemas sociales y queremos arreglarlos socialmente. En otras palabras, hay problemas en la materia y nos volvemos apagadores de fuego. Queremos arreglar lo físico con lo físico cuando en realidad es espiritual. Así que el día en que no tenemos lo terrenal, lo físico, cuando no palpamos las cosas físicas, entonces vemos que todo se desmoronó y se acabó. ¿Por qué? Porque creemos que lo físico, lo material, lo terrenal es la fuente de lo que Dios nos quiere mostrar, cuando no lo es. Así que en la iglesia de Cristo puede haber mecánicos, maestros de lo físico, doctores, ingenieros. Pero no quiero que veamos cada una de las profesiones, quiero que podamos ver una de ellas. Y que podamos ver que muchas veces las cosas espirituales se muestran en las cosas físicas, visibles, terrenales, simplemente porque no le creyeron a Dios o porque creyeron algo invisible y se manifiesta terrenalmente de una manera oscura y terrible. Tomen en cuenta que este grupo de hebreos no creía en Cristo Jesús, creían otras cosas más. No pensaban que Cristo era el todo. Si alguien a lo mejor tiene, escuchen eso, a lo mejor aquí ahorita hay doctores o médicos o enfermeros, personas que están estudiando esta rama. Y si alguien tiene diabetes, no buscan cómo curar ese diabetes, buscan cómo solucionar qué es lo que la está causando.
Algunos doctores les dicen a los demás, es hereditario. Y esa persona no ha escuchado eso. Y hasta que esa persona escucha eso, de repente esa persona está diciendo, yo voy a tener diabetes. Porque un profesionista se lo dijo. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la solución para poder eliminar ciertas cosas de la vida? No quiero decirles que las personas que a lo mejor tienen eso, a lo mejor se está pasando a través de esto, y dirá, pastor, entonces no le estoy creyendo a Dios. No, quiero aclarar esto conforme vayamos avanzando. Si alguien tiene problemas del corazón, no va hacia el corazón y le hace una biopsia, ¿verdad? Porque se iría con el Señor. ¿Qué es lo que hace? Busca qué está causando el problema y que se manifiesta en lo físico. Si alguien tiene cáncer o se está desarrollando el cáncer en su cuerpo, no toman la célula del cáncer y tratan de encontrar la solución desde adentro de la célula del cáncer que se reproduce sin orden. Eso es el cáncer, se sigue reproduciendo pero sin un orden. Es una célula que se reproduce sin el orden que Dios quiere. Escuchen esto y a lo mejor dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Tiene que ver todo. Porque los hebreos no le creían, no querían creer en el unigénito Hijo de Dios, que Él es la fuente de todo. Y hay hijos de Dios, hijas de Dios, que no creen que Cristo es todo. Hay personas tratando de encontrar, de hacer un cambio en el contorno físico solamente, en el contorno emocional, psicológico. Y esa no es la solución. Hay enfermedades que personas tienen porque no están satisfechas con Dios, con Cristo, y se manifiesta físicamente. La semana pasada le decía, a lo mejor vamos a poder salir de aquí debatiendo en lo que Dios nos habla en cuanto a lo físico. Y a lo mejor esta mañana también salgamos debatiendo en cuanto a lo que es espiritual. Así que hay personas que tienen algo físico, pero el problema no es físico, es espiritual. ¿Qué es la solución? ¿Cuál es la solución cuando se pueden arreglar las cosas? ¿Qué es lo que Dios nos ha dejado? ¿Creen que Dios es todo en todo? Así que hay hijos de Dios e hijas de Dios tratando de arreglar lo espiritual con algo físico, con la materia. Las soluciones de ese problema físico es espiritual. Muchas de las veces. Cuando una persona alberga en su mente y en su corazón día tras día, semana tras semana, mes tras mes, década tras década y alimenta su corazón con falta de perdón, con odio, con resentimientos, con ambiciones, con rencores, con odios, con palabras obscenas. Y quiero que noten lo que estoy mencionando, no le estoy hablando de algo físico, le estoy hablando de algo que fácilmente se puede disfrazar.
de algo que fácilmente se puede cubrir, una actitud que se puede cubrir, revestir de piedad, de apariencia de obediencia al Señor. ¿Recuerdan a Saúl en 1 de Samuel capítulo 15? Cuando Dios le dijo, quiero que hagas esto, he obedecido en todo. Hay cosas que se aparentan en los hijos de Dios, en las hijas de Dios. Y a lo mejor digan, ¿por qué yo estoy sufriendo y aquella persona no? ¿Por qué yo estoy pasando por esto y aquel hijo de Dios y aquella hija de Dios no? ¿Por qué es que yo veo las bendiciones y las bendiciones se manifiestan a través de lo material, de lo físico, ya que en aquellos no? Esas actitudes que están en el corazón, que son rencores, falta de perdón, odios, resentimientos, malas palabras, se pueden cubrir con apariencia de amor, con yo tengo mi orgullo. A mí nadie me pisotea. Y a lo mejor no lo digamos, pero lo pensamos. Así que cuando alguien le cree a Dios, ve la manifestación de Dios de una manera poderosa. Y cuando alguien no le cree a Dios, hay enfermedades que se manifiestan en lo físico. Y no solamente me refiero a enfermedades, sino también cosas terrenales que se manifiestan en lo físico porque no le ha creído a Dios o porque ha creído a algo oscuro en su vida. Dios quería hacer libre a este grupo de hebreos. Y escuchen esto y pongan atención en esto, porque Dios es la fuente de bendición para todo. Dios es la fuente de bendición para todo. Así que en ciertas ocasiones, no quiero decir que cuando alguien habla negativo o pesimista, en otras palabras, algo negativo, no pesimista, pero algo negativo, esté completamente mal, porque algunos profetas hablaron algo negativo. Viene juicio contra ustedes. Viene juicio contra ustedes, les decían los profetas. Y ellos decían, no, vienen cosas maravillosas a nuestras vidas. Así que venía un juicio, una disciplina, pero la solución no era el juicio, la disciplina. La disciplina y el juicio venían con un propósito para que volvieran ¿a dónde? A la fuente que es Dios. Que le creyeran a Dios, que obedecieran a Dios. Pero ¿cómo un pueblo no podía creer? Si no podían creer lo físico, ¿cómo creerían lo espiritual? Este fue el problema de estos hebreos creyentes judíos. Era el volver a la fuente de todo, les decía Pablo, era la fuente de sanidad, a la fuente de salvación, a la fuente de gozo, a la fuente de provisión. A la fuente de luz, a la fuente de libertad, a la fuente de satisfacción, a la fuente de agua que satisface el alma, a la fuente de unidad, a la fuente de creación, a la fuente de juicio, a la fuente de santidad, al centro de fuente de oración que es mismo Cristo Jesús y Dios Padre. A la fuente de perdón, a la fuente eterna. ¿Y quién es esa fuente? Dios y nuestro Salvador Jesucristo, quien nos guía siempre a todo lo que Él nos quiere llevar, y esto es Cristo. Es decir, que los problemas físicos y las dificultades no se solucionaban físicamente, era necesario ir a lo que es, a lo no visible, a lo espiritual. En veces pensamos que una plática cambia a una persona. Ni una plática cambia a ninguna persona. Es Cristo Jesús, hermanos. Es Cristo Jesús. Si quieren tratar las cosas desde la raíz, tienen que ir a Cristo Jesús, a lo que no se ve, no a la materia, sino al campo espiritual. Una vez más quiero repetirlo.
Los hebreos querían dejar la provisión, la vida misma que es Cristo Jesús, para volver otra vez a la materia, a lo terrenal, a lo temporal, a lo físico. Y escuchen esto. Por eso es que hay personas que tienen enfermedades e hijos de Dios e hijas de Dios que quieren cambiar solamente lo temporal. Se centran en curar lo temporal. Pero esa no es la solución. Si alguien tiene problemas financieros, quieren arreglarle las cosas, ¿cómo? Financieramente. Su problema es, ¿saben qué? Tiene que arreglar las cosas primeramente en su relación con Dios. Ser buen administrador de su tiempo, de sus dones, de sus talentos. Creerle a Dios. Así que, cuando un hijo de Dios obedece a Dios en su palabra y le cree a Él, se va a manifestar en lo físico, en lo material, en lo temporal. Pero si no le creemos a Dios, obedeciéndole a Él en su palabra, y no creemos las cosas terrenales, ¿cómo podremos creer las espirituales y eternas? Así que el mundo lo llama el campo, ¿verdad? Nosotros lo llamamos el Espíritu. Nosotros lo llamamos Dios, nosotros lo llamamos el Espíritu Santo, nosotros lo llamamos su palabra y obediencia a su palabra. Es decir, que la manera que se manifiesta algo físico es solo muestra de lo que se mueve espiritualmente. Ya sea que le creamos a Dios o no le creamos a Dios. Lo físico solo manifiesta una causa. Así que hombres, los hombres hoy en día buscan el arreglar el cáncer de la sociedad, como lo que sucedió en Uvalde, Texas. Trágico, ¿verdad? Pero sí sabían que trágicamente, 500,000 de niños son destruidos cada año en Estados Unidos de América. 500,000 de niños, y algunos de ellos casi ya para nacer. 8 meses más 3 semanas, como es, una vez más lo repito, Nuevo México, California, Washington, Oregon, Nueva York, Colorado. Triste la manera, ¿y qué es lo que están tratando de hacer? Arreglar la causa, arreglar el problema social, el cáncer social con algo físico. El mundo tiene muchos cánceres. Cánceres de adicciones de toda clase. Cánceres de ambiciones, cánceres de odio, cánceres de falta de perdón, cánceres de desintegración. Cánceres de inmoralidad, de infidelidad, cánceres de falta de responsabilidades, cánceres de guerra, de perversidad. ¿Y cómo quieren arreglarlo los hombres? Con lo físico. Es imposible. Es imposible sin Cristo, hermanos. La fuente es Cristo Jesús. Y es el arrepentimiento del corazón del ser humano. ¿Hasta dónde han caído hijos de Dios hoy en día? Porque no le han creído a Dios, porque buscan la bendición en la materia, no en el campo espiritual. Al igual que los hebreos querían dejar quien es todo y en todo, que es Cristo Jesús, también como hijos podemos hacer lo mismo, abandonar la fuente que es en todo y buscar las soluciones de las circunstancias en las cosas físicas. Y a lo mejor decimos, es que sabe que lo que tengo que hacer es cambiar de trabajo. Lo que tengo que hacer es hacer esto otro. Y empezamos a querer arreglar los problemas de una manera física cuando es espiritual.
No digo que todo es, hay detalles físicos. Si un hijo de Dios es perseguido, no quiere decir que está en contra de la voluntad de Dios. Quizá a lo mejor está en el mero centro de la voluntad de Dios. Y aún así saben que su cuerpo va a ser destruido por amor a Cristo. Pero hay personas que no van a, y les decía ahorita al principio, hay personas que no van a experimentar las bendiciones espirituales de una manera física porque no le creen a Cristo Jesús. En lo físico, ¿cuándo creerán lo espiritual? Hay personas, y escuchen esto, hay personas que cuando alguien dice, yo estoy enfermo, esa persona agarra la enfermedad de la otra persona. Yo también estoy enfermo. Me duele esto, a mí también me duele esto. A mí me ha ido mal, a mí también me ha ido mal. Es impresionante la manera en que personas, ¿saben qué? Empiezan a creer y a aceptar ciertas cosas espirituales de otra persona para ellas mismas. Y después se manifiesta en ellos mismos. Y en sus hijos, y en los hijos de sus hijos. Problemas espirituales en los hijos y las hijas de Dios, que aceptan ciertas cosas espirituales, pero y se manifiestan de una manera física en sus vidas. Así que los hijos de Dios, en vez de arreglar las cosas espirituales con las que son del Espíritu, terminan siendo arregladores de problemas físicos solamente y no espirituales. Hay padres que oran por sus hijos, pero no creen que sus hijos se van a convertir a Cristo. Hay esposos que oran por sus esposas para que se conviertan, pero saben que sus esposas no se van a convertir porque no le creen al Señor en las cosas físicas. Y viceversa. Imagínense dejar la fuente de todo. ¡Wow! ¿Quién es la fuente de todo? Cristo Jesús. Hay personas que a lo mejor puedan pensar y decir, si le puedo cambiar la forma en que piensa, cambia todo. Hasta cierto punto hay cierta verdad y no verdad. Porque no es solamente cambiar la forma en que alguien piensa. Por eso, el movimiento de la prosperidad no es declarar cosas positivas, es creerle ¿a quién? A Cristo, obedecer a Cristo. Así que quieren arreglar algo, pero sin Cristo, sin la fuente, es imposible arreglar algo que es un cáncer social. Vean, ahorita andan debatiendo en el estado de Texas y ahí van a seguir debatiendo en muchos estados. ¿Cuál es la solución para poder quitar que haya muertes dentro de las escuelas? ¿Cuál es? Volver a Dios. Volver a Dios, hermanos. Volver arrepentidos a Dios y volver otra vez los maestros a orar dentro de las escuelas. Pero ¿saben qué? El laico. Es que lo laico y lo espiritual no se llevan. Wow, y esos son los inteligentes de hoy en día. Esos son los que gobiernan hoy en día. Esos son los maestros. Gloria a Dios por los maestros que saben que se enseñan no solamente lo académico, sino enseñan lo espiritual a los jóvenes, a los niños.
Es volver a Dios, es volver a la palabra, es volver a introducir las palabras de Dios en las escuelas. Es volver y decirle, Señor, nos equivocamos, por décadas nos equivocamos. Volvemos otra vez arrepentidos a usted, Señor. Es otra vez volver los padres a hacer altares familiares, decir, mi hijo, no se va, vamos a orar juntos. No importa la edad que tenga, vamos a orar juntos. Hijos, no van a salir. Quiero declarar bendición sobre ustedes. Quiero pedir bendición sobre ustedes. Quiero que le crean a Dios. Quiero que salgan de aquí creyéndole a Cristo Jesús. Honrando a Cristo Jesús donde quiera que van. Por esto, las personas más saludables son las personas que viven dependiendo de Dios completamente. Las personas más saludables son las personas que viven en obediencia, creyéndole a Dios quién es Él. Y le creen por fe. Y no digo que los seres humanos no nos enfermemos. Nos enfermamos porque somos ¿qué? Humanos. Pero hay cosas, enfermedades que hijos de Dios e hijas de Dios tienen que no deben de tener. Si tan solo pudiera perdonar, si tan solo pudiera creerle a Dios. Pero ¿cómo le va a creer a Dios si no le puede creer en lo físico, en lo material? Y no digo que los seres humanos, les decía ahorita, no tengan problemas físicos. Los hijos de Dios no tengan problemas físicos. Quizás dirán ustedes, yo no puedo cambiar la forma en que pienso, pero sí conozco a alguien que lo puede cambiar, que es Cristo Jesús. Es el Espíritu de Dios en sus vidas. Es dejando de ver menos programas y ¿saben qué? Estando más en la palabra de Dios. Viendo ciertas cosas y creyéndole más al Señor. ¿Cómo puedo vivir esto? A lo mejor dirán ustedes, ¿cómo aplico esto a mi vida? Cambiando la forma en pensar en cuanto a Dios. Cambiando la forma en pensar en cuanto a Dios. Y una vez más se lo repito, cambiando la forma en pensar en cuanto a Dios. Tú no vas a cambiar, pero Dios puede cambiar tu forma de pensar. Miren lo que dice Efesios 4, 21 al 24. Dice, si en verdad le habéis oído, refiriéndose a Cristo Jesús, y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Él. No dice conforme a una verdad que está en Él, conforme a la verdad que está en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados ¿de qué? Quítese, dice, de vosotros, el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y enseguida dice algo maravilloso. Y renovados en el espíritu, ¿de qué? De nuestra mente. Y vestidos en el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, refiriéndose a la palabra de Dios. Hay otra traducción que es la traducción viviente. Nueva traducción viviente dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Quiere decir que yo permito, si el Espíritu de Dios, ¿saben qué? Gobierne mi vida, mi mente, la forma en que pienso y mi actitud en cuanto a las circunstancias que me rodean, ¿o no? Si es por pesimista, hasta más no poder, empieza a dejar eso y diga, Señor, voy a leer su palabra, voy a creer su palabra, voy a recitar su palabra, voy a memorizar su palabra, voy a proclamar a Cristo Jesús.
En cambio, dejen, dice, que el Espíritu renueve sus pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, dice la palabra. Quien es verdaderamente justo y santo. Así que Pablo, cuando les dice, quiero que hagan esto físicamente, algunos van a decir, no le creo. Y algunos van a decirle, yo sí le creo. Quiero que hagan esto en cuanto a su forma física, pero algunos van a decir, yo no creo eso espiritualmente. Así que cada quien va a vivir esa parte en cuanto a su obediencia y dependencia completamente de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Amén.